Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a platicar acerca del método de Marasquilo que se utiliza para hacer múltiples comparaciones de proporciones. Para nuestro ejemplo vamos a considerar la prevalencia de colelitiasis o la presencia de cálculos biliares según los grupos etarios. Tenemos 4 grupos. Cada grupo tiene el número total de casos y el número de ellos que tuvieron colelitiasis. Debemos calcular la proporción que es igual a dividir este valor entre su total. Cuando dividimos el valor n entre el total, nos va a dar una proporción y ese cálculo lo realizamos para los siguientes grupos. El siguiente paso es determinar cuántos grupos tenemos. Entonces, para ello vamos a usar la función contar. Y nos indica que son 4 grupos. ¿Cuántas comparaciones podemos tener? La fórmula es la siguiente. Es igual al número de grupos multiplicado por el número de grupos menos 1 y el resultado dividido entre 2. Como son 4 grupos, tenemos en total 6 comparaciones. Ahora, el número de grados de libertad equivale al número de grupos menos 1. Es decir, 3 grados de libertad. El siguiente paso va a ser calcular la chi cuadrada y para ello utilizamos la siguiente expresión. En el cual vamos a poner la probabilidad que es esta entre el número, y seguimos con el número de grados de libertad. Y nos indica que la chi cuadrada para 3 grados de libertad con un alfa de 0.05 es este. El siguiente paso es proponer en estas columnas las proporciones correspondientes para cada grupo para que podamos hacer la comparación. Entonces en esta celda pondremos la proporción del número 1 contra la proporción del segundo grupo, que es esta. En la siguiente columna vamos a poner el número total de casos de cada grupo. Y esto debe quedar de la siguiente forma. El siguiente paso va a ser calcular la diferencia absoluta entre esas dos proporciones. Entonces escribimos absoluto de la diferencia de este valor menos este valor. Ahora, el siguiente paso es determinar lo que va a ser el valor crítico contra el cual vamos a comparar la diferencia absoluta. El valor crítico es igual a la fórmula en la que se multiplica la raíz cuadrada de la chi cuadrada por la raíz cuadrada de la suma de una proporción por su complemento dividido entre el número total de elementos para dicho grupo. Como esta porción se va a necesitar en otra fórmula, prefiero de una vez calcularla para que la pueda usar fácilmente. Y la forma de hacerlo es la siguiente. Inicialmente voy a poner la proporción del grupo 1 multiplicada por su complemento. Y esto debe estar dividido entre el tamaño total de ese valor. Esta es una parte de la ecuación. Vamos ahora a hacer la suma de la siguiente, que es la proporción del segundo grupo por su complemento dividido entre su tamaño total. Y todo este valor lo debemos elevar al 0.5, que es igual a ser una raíz cuadrada. Entonces, el valor crítico va a ser igual a este valor calculado por la raíz cuadrada de la chi cuadrada pero aquí debemos fijar la chi cuadrada porque la vamos a usar en los siguientes renglones.
Luego vamos a determinar si existe diferencia significativa, en el cual queremos que la diferencia absoluta sea mayor al valor crítico. Y para ello hacemos una simple comparación. Si la diferencia absoluta es mayor al valor crítico, lo vamos a considerar significativo. De no serlo, va a ser no significativo. Y podemos ahora sí correr estos mismos cálculos al mismo tiempo. Ahora el siguiente paso va a ser determinar el intervalo de confianza del 95%. Para calcular este intervalo de confianza del 95%, usamos la siguiente ecuación. El valor inferior va a ser igual a la diferencia absoluta que ya calculamos, menos el valor crítico, que es este. Y el valor superior va a ser igual a la diferencia absoluta más el valor crítico. Ahora el siguiente paso va a ser calcular la chi cuadrada, para cual utilizaremos esta ecuación. Debemos usar la diferencia absoluta de proporciones, que es esta, dividido por el valor que habíamos calculado en esta parte de la ecuación, que es esta columna. Entonces este valor va a ser la diferencia absoluta dividido por este valor, y el resultado está elevado al cuadrado. Y finalmente, para calcular el valor P, vamos a usar el siguiente comando, en el cual vamos a poner el valor de la chi cuadrada y el número de grados de libertad. Aquí debemos fijarlo porque lo vamos a hacer con las otras comparaciones también. Y corremos estos cálculos hacia abajo. Entonces podemos ver que sí hay ciertas comparaciones que son significativas. Por ejemplo, el grupo 18-29 contra el 40-49, etc. Hay dos formas rápidas para darnos cuenta si existe significancia estadística, y es una a través del valor de P según la chi cuadrada, y el otro es a través del intervalo de confianza. Si alguno de los límites cruza el valor 0, no es significativo. Por ejemplo, en la segunda comparación vemos que la chi cuadrada es de 13.17 con una P menor a 0.05 y el intervalo de confianza inferior y superior no cruzan el número 0. Ahora bien, esta es la gráfica que muestra las proporciones de cada grupo. Como puedes observar, la primera comparación del primero con el segundo grupo no es significativa porque ambos intervalos de confianza del 95% se solapan o cubren, lo cual no pasa, por ejemplo, entre el grupo 1 contra el grupo 3 o el grupo 1 contra el grupo 4. Gracias.